Es cierto que en los últimos tiempos se han dado numerosos cambios en los sistemas de seguridad social. Profundas transformaciones operadas en buena parte de los países de la región en los años 90. Hemos venido asistiendo a un proceso de cambios y un proceso de consolidación y afianzamiento de los sistemas. Se ha extendido la cobertura a la mayor porcentaje de la población, incluyendo colectivos tradicionalmente excluidos como las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Se ha procurado la sostenibilidad de los sistemas y al tiempo se ha ampliado el marco legal. Incluso constitucionalmente se ha dado cobertura a la seguridad social. Se han establecido y ampliado los pisos básicos de protección social, universalizando los servicios de salud mediante prestaciones no contributivas. Pero lo cierto es que son numerosos los desafíos pendientes, ya que en la actualidad se suman a los que podemos prever en esta década los que surgen a través de la pandemia. Quisiera partir de los desafíos que tenemos ya actualmente y que definirán en gran medida la realidad futura de la seguridad social en la región, que existían previamente a la pandemia, pero que se han visto agudizados por la misma. En primer lugar, la informalidad laboral, de que ya también se ha hecho mención en este importante evento. Una informalidad muy extendida en la región. Si bien la podemos calcular y la OIT la ha calculado en torno al 52%, esta realidad en la región es también muy diversa. Hay regiones en las que se puede acercar al 70% y que puede llegar a suponer hasta el 30% del PIB. Este es uno de los principales desafíos porque afecta sobre todo a las personas con menores ingresos y con mayores riesgos de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, las mujeres, las personas afrodescendientes, los jóvenes y quienes residen en entornos rurales. No solo quedan sin garantía de ingresos frente a la etapa de su vejez, sino que carecen al acceso a los servicios de salud, a los servicios sociales, de cuidado y a la protección frente a los riesgos laborales y la salud ocupacional. La pandemia ha generado, según los datos, la pérdida de 149 millones de empleos en América Latina y el Caribe y ha aumentado sosteniblemente la informalidad laboral. Los seguros de cesantía no han cubierto a toda la población, lo que, como les decía, agrava esta lacra de la economía sumergida que lastra el crecimiento económico. El segundo reto es la baja afiliación de los sistemas contributivos en la región, que se sitúa en torno al 25%, es decir, solo 1 de cada 4 personas de la población. Esta diferencia se expresa con especial incidencia en quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como pueden ser los más de 11 millones de personas mayores de 80 años, los 90 millones que tienen algún tipo de discapacidad o los más de 25 millones de trabajadores migrantes. No podemos olvidar que todas estas dificultades se dan en un entorno de desigualdad en América Latina y el Caribe y además que previos al COVID, los gastos sociales alcanzaban en torno al 11% del PIB para hacer frente a una pobreza que alcanzaba el 30% de la población. Esa diferencia se expresa con especial incidencia a quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como pueden ser los más de 11 millones de personas mayores de 80 años, los 90 millones que tienen algún tipo de discapacidad o los más de 25 millones de trabajadores migrantes. Las mujeres, que suponen el 51% de la población iberoamericana, las poblaciones indígenas o afroamericanas. La desprotección de estos colectivos se ha visto, por supuesto, agravada por la pandemia. Las personas jóvenes son las que han sido expulsadas en mayor medida del mercado laboral, seguidas de las mujeres, que además han tenido que compaginar las tareas del cuidado con sus empleos durante el periodo de confinamiento. No podemos olvidarnos también que el 73% de las personas que atienden los servicios de salud son mujeres en la región.
La protección a estos grupos se venía realizando, entre otros, mediante transferencias condicionadas y otras prestaciones no contributivas de cuantías reducidas que generalmente carecen de estabilidad y están sujetas a la coyuntura económica y política. Con la pandemia se han ampliado estas prestaciones. En algunos casos se han usado herramientas que ya tenían, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que aumentó las cuantías y las ayudas del programa social Tecoporá, y Brasil, que ha aumentado el número de personas que reciben la llamada Bolsa Familia. Y en otros casos se han diseñado nuevas herramientas como puede ser el ingreso familiar de emergencia creado por Argentina o Colombia, o Perú, que creó el subsidio Yo me quedo en casa. Algunos de ellos incluso con formas innovadoras de prestación, como las billeteras electrónicas para la compra de alimentos o la entrega de alimentos en el propio domicilio. Quisiera, para ir puntualizando, en segundo lugar, un reto y un gran desafío es el equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad. Suficiencia para el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas para las personas y sostenibilidad para garantizar la viabilidad de los sistemas en este contexto. Los sistemas de seguridad social en todo el mundo están buscando respuesta a este desafío de forma muy diversa. En algunos casos, los estados optaron por aplicar reformas estructurales, mientras que otros han optado por reformas de tipo paramétrico sin afectar la esencia de los modelos de reparto y solidaridad generacional, adoptando medidas que buscan mantener el equilibrio financiero. Es el caso del retraso de forma paulatina en la edad de jubilación legal, que se está elevando en varios países europeos hasta 67 años, como el caso de España o Alemania, o incluso a los 68, como el caso de Gran Bretaña, o las medidas para fomentar que voluntariamente se retrase la edad de retiro, desincentivando las jubilaciones anticipadas. Igualmente, modificaciones en la fórmula de cálculo de las pensiones, por ejemplo, a través de la ampliación del número de los años cotizados que son considerados para dicho cálculo, la contención del gasto e incluso la inclusión de factores de sostenibilidad que aplican coeficientes para la revalorización anual. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema no pasa únicamente por la reducción o contención del crecimiento del gasto. Existe otro abanico de posibles medidas que incrementan los ingresos para procurar su sostenibilidad. La primera de estas medidas es sin duda el aumento de la cobertura de los sistemas, que como ya mencionaba anteriormente, ya que además de incrementar los recursos disponibles, la mejora de la afiliación es de especial importancia para garantizar el acceso a los sistemas de protección social de toda la población durante su etapa activa y durante su retiro. Para ello, la obligatoriedad de la afiliación a los sistemas de seguridad social es altamente recomendable, no solamente para las personas trabajadoras asalariadas, sino también para las que no lo son, profesionales autónomos, independientes, trabajadores y trabajadoras rurales o domésticas, que en muchas ocasiones han estado excluidas del sistema o únicamente incluidas de forma voluntaria. También supondría un incentivo, una mayor flexibilidad en los sistemas y el desarrollo de mecanismos innovadores para adaptarse a las necesidades específicas de las personas trabajadoras asalariadas. Como ejemplos de estas medidas, podríamos citar el programa de microemprendimiento individual de Brasil, que mediante cuotas muy reducidas busca formalizar a las personas trabajadoras independientes, o los regímenes de monotributo establecidos en Argentina o en Uruguay para simplificar los pagos de pequeños contribuyentes. Por otra parte, en aquellos sistemas en los que la afiliación ya es obligatoria, el refuerzo de los sistemas de inspección, vigilancia y control contribuye en gran medida al efectivo cumplimiento de la normativa, pero es importante que estas medidas estén acompañadas con una mayor sensibilidad a la ciudadanía.
Para ello, resulta especialmente positiva la mejora de la información que se ofrece en términos de cantidad, calidad y transparencia acerca de las contribuciones al sistema y de los futuros beneficios de las mismas. Los programas de educación previsional que algunos países como Uruguay y el propio Chile están impulsando en la enseñanza reglada son también medidas útiles para sensibilizar desde edades más tempranas. Asimismo, para aumentar el número de personas cotizantes, el BID propone establecer subsidios públicos al ahorro previsional. Los programas de cotizaciones compartidas están demostrando su efectividad para incrementar el ahorro previsional entre personas que de otra forma estarían sin ninguna cobertura o cubiertas solamente a través de prestaciones no contributivas, con un mayor costo para las arcas públicas y peor protección social para los ciudadanos. Se trata del aporte previsional solidario de Chile, del programa Beneficios Económicos Periódicos de Colombia, de la cuota social de México o del sistema de pensiones sociales de Perú. No debemos tampoco olvidar las marcadas diferencias que se dan por razón de género en el mercado laboral, que hacen que el 46.5% de los hombres mayores de 65 años reciba una pensión frente al 37.7% de las mujeres. Por ello es importante el desarrollo de medidas para la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado que permita a las mujeres participar en igualdad de condiciones en el mercado laboral formal y acumular cotizaciones que les den acceso a una pensión contributiva digna, así como la no utilización de tablas de supervivencia discriminadas por sexo para el cálculo de las pensiones, especialmente aplicables en algunos sistemas. Por otra parte, y más allá del aumento de la afiliación, el número de aportantes al sistema se ve influido por las tasas de empleo y por la calidad del mismo. Por ello, el mantenimiento de los altos niveles de empleo de calidad contribuye también a mejorar los recursos disponibles. Finalmente, no podemos obviar la posibilidad de repensar la estructura financiera del sistema. Los sistemas contributivos de protección social se financian básicamente con contribuciones sociales de las personas en activo. Sin embargo, cabe la posibilidad de completar estos recursos con ingresos procedentes de la imposición general, es decir, los presupuestos generales de las administraciones públicas. En tercer y último lugar, es importante ir adaptando los sistemas de protección social a la nueva realidad del mercado laboral que tantas veces se ha hablado en este mismo evento. El trabajo a través de plataformas colaborativas situadas en varios países que declaran no tener relación laboral y sin aseguramiento, o el teletrabajo deslocalizado en diversos países puede dejar sin protección a un buen número de trabajadores, especialmente personas jóvenes, profundizando aún más las brechas de desigualdad existentes. Recordemos que aún son muchas las personas que carecen de acceso a computadores o a Internet en la región, especialmente mujeres, personas con discapacidad y personas en el medio rural, y que el uso de fórmulas y datos para la toma de determinadas decisiones pueden no tener en cuenta criterios sociales y acabar ahondando las desigualdades. Tengo confianza en que los sistemas de seguridad social ya son suficientemente maduros y estables en la región como para adaptarse a estos cambios y otros que puedan surgir, manteniendo intacto el objetivo primordial para el que fueron creados: proteger a la ciudadanía frente a las contingencias. Pero no conviene olvidarnos que para que esto suceda es necesario un esfuerzo de los actuales sistemas, tanto contributivos como no contributivos. La pandemia ha evidenciado las grandes lagunas ya existentes y si queremos que estos sistemas sigan cumpliendo su labor, es imprescindible una reflexión sobre las necesidades de la ciudadanía actuales y futuras y sobre cómo dar respuesta a las mismas. Las medidas puestas en funcionamiento en este periodo de pandemia, como ya hemos dicho, pueden ser una buena base sobre la que avanzar, pero es necesario mucho más. Estas medidas deben ser los mínimos básicos y no pueden convertirse en los techos de la protección. Es necesario que esas ayudas se transformen en derechos de ciudadanía que no estén sujetos a la coyuntura económica.
Es necesaria también una estrecha coordinación entre los sistemas contributivos de seguridad social y los no contributivos. Y es necesario apostar decididamente por la formalización laboral e incluso reflexionar sobre posibles reformas fiscales que permitan mayores inversiones económicas en esta materia. De todo ello depende el futuro desarrollo económico de los países de la región y el bienestar social de las personas. Muchísimas gracias y estaré atenta para atender cualquier inquietud que se pueda presentar. Muchas gracias, don Héctor.